importante que sí quisiéramos darle a las autoridades del campo que están aquí presentes, tanto estatales como locales, que veo que hay muchos, y es muy importante que sí lleven este mensaje a la aplicación de políticas públicas. Primero que nada y antes que todo, quisiera yo agradecer y felicitar a la diputada Brenda Cecilia Villantes y a doña Catita. Un fuerte aplauso, por favor, por el esfuerzo que hacen día con día por tratar de empoderar a los que menos tienen. Sin duda alguna, ese se lo reconocemos y se los agradecemos de todo corazón. Que haya todavía muchos mexicanos que están buscando día a día que las condiciones para los que menos tienen mejoren. Entonces, muchas felicidades por este esfuerzo, por este Parlamento abierto que hacia allá transita ya el modelo democrático nacional, hacia el Parlamento abierto, para que podamos intercambiar puntos de vista y podamos armar la discusión con la sociedad en su conjunto. Eso es súper valioso y lo celebro fuertemente. También me gustaría felicitar aquí al ingeniero Humberto. Ingeniero, creo que el Estado gana mucho con tu presencia en esta posición. Sin duda alguna, es diputado federal, es jefe de un servidor y sin duda alguna le aprendí mucho y celebro que esté aquí sentado porque creo que el Estado gana, ya con legisladoras con capacidad, ya con luchadoras sociales con capacidades y también con funcionarios de alto nivel. Muchas felicidades. Y también, sin duda alguna, a los compañeros que nos acompañan, al representante de nuestro buen amigo Sergio, el secretario, por favor envíale un cordial saludo al senador Narro y de tu humilde servidor. Sin duda alguna también creemos que la Secretaría de Gobierno está en buenas manos. Entonces, creemos que es la oportunidad del Estado de Tlaxcala, que sin duda alguna mucho tiempo ha esperado para que se pueda conjuntar. Y ustedes, mis queridos amigos, reciban un cordial saludo del señor senador. Él está muy al pendiente de la realización de este foro. Él no pudo asistir porque tuvo una cita en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Es una visita de inspección para revisar que los recursos públicos que se están mandando, que son millonarísimos, puedan estar siendo aplicados de la manera que tienen que serlo. Entonces, el senador anda verificando que sus impuestos realmente se apliquen en lo que se tienen que aplicar. Por eso es que el senador no está aquí el día de hoy. Me pidió que yo viniera a darles un mensaje de felicitación por el evento, de felicitación por la asistencia y además un mensaje muy puntual de la importancia que tiene el sector campesino en el desarrollo de este país. No me voy a extender mucho, pero sí quisiera comentarles que el campo es fundamental para que este país camine. Y no es un secreto a voces, no es algo ya trillado, sin duda alguna es algo que prevalece en el día con día y más en un estado como este, como el estado de Tlaxcala. El campo mexicano, como bien sabemos, desde hace mucho tiempo ha estado abandonado. Es con el nuevo gobierno, con el gobierno del presidente Andrés Manuel, que ha tratado de rescatarse en algunos aspectos, pero sin duda alguna todavía hay algunas deudas por saldar para que este campo, para que este sector agrario se puedan empoderar. El día de ayer ya fue discutida la minuta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se va ya el día de hoy, es más, en este momento debe estar ya la discusión en pleno de lo que va a ser el presupuesto de egresos de la Federación 2022. ¿Por qué es muy importante este presupuesto? Porque en este presupuesto ya podemos ver lo que no vimos en 2021, en el presente año 2020 y en el 19, fue un incremento para el sector campesino, para los programas que maneja la Secretaría de Agricultura. No habían tenido, en este año ya tienen un incremento muy importante del 4%. Aunado a eso, el dictamen del día de ayer le dio otro incremento de 2.7 mil millones de pesos, lo cual significa que lo que le quitaron al INE, el INE y la Suprema Corte tuvieron una reducción de 8 mil millones. Pues este dinero será distribuido al campo, a bienestar, a educación y a otras actividades muy importantes como la salud, que tienen que ver con el bienestar de la población. Entonces, para allá va el presupuesto y está mucho mejor orientado. Entonces, nosotros desde el Senado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno,
No es la función de la Cámara Alta verificar y aprobar el tema del presupuesto, pero sí velar para que este se aplique en los ramos que se tiene que aplicar y a donde tiene que llegar. Entonces, nosotros le estamos dando ese seguimiento, evidentemente con las relaciones que tenemos con la colegisladora, pues buscamos que el presupuesto se aplique en los ramos que somos más sensibles, y estos son educación, es salud, es trabajo, también tuvo un incremento muy importante, y es bienestar. ¿Para qué? Para tener una sociedad mucho más empoderada y mucho más desarrollada en años venideros, sobre todo el siguiente año, que es un año fundamental, ya que salimos o vamos saliendo de la pandemia, que fue algo brutal. Entonces, ¿por qué es muy importante darle recursos al campo? Y por eso celebramos este primer foro campesino de fomento a la agricultura. Pero ¿por qué es muy importante y por qué no es un discurso ya trillado? Porque hemos visto que a lo largo de la historia de este país ha sido el campo el que ha funcionado como la palanca de desarrollo nacional, y cuando se le ha abandonado han sido los peores momentos para el bienestar de nuestra población. Y ahí va un ejemplo. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se dio un fenómeno que se llamó el milagro mexicano, que seguramente lo han escuchado. ¿Y por qué se dio este fenómeno? Porque finalmente el país, como no fue un país en la primer línea de combate, se dedicó a proveer. Hubo un escuadrón muy importante por ahí, el 201, pero fundamentalmente lo que proveyó fueron de los alimentos y de los insumos que se necesitaban en Europa y en Asia. Entonces, esto generó que el campo se convirtiera en uno de los principales proveedores. Y no nada más el campo, sino la misma población campesina. Seguramente han escuchado el tema de los braceros. De ahí viene. Los braceros eran los brazos que se necesitaban en los Estados Unidos para poder seguir produciendo en las granjas que fueron abandonadas. ¿Por qué? Porque esa población se fue a combate. Eso fue lo que pasó. Entonces, en ese momento empezaron a llegar divisas extraordinarias al país que en la década de los 50 funcionaron para dotar de la infraestructura necesaria para buscar el crecimiento ya sostenido. Entonces, este crecimiento se fue dando durante 2 décadas, que fueron los mejores años para nuestro país en cuestiones de crecimiento económico, a tasas del 8% anual, lo que tiene China actualmente. Entonces, el modelo funcionó, pero ¿en qué momento se quebró? Eso es lo importante. En el momento en que se abandonó al campo. El campo, como ya les decía, fue el gran proveedor de las divisas y de los recursos después de la guerra, pero en el año de 1965 caímos en la primera crisis de alimentos que tuvo este país. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la población que estaba en el campo veía que no era tan buen negocio, mejor migraba a las grandes ciudades de la República, aunado a que había mejores ingresos en estas ciudades. Por eso los campesinos les decían, bueno, pues ya para qué producimos, mejor vámonos a trabajar a las ciudades. Entonces empezó el periodo de urbanización y de crecimiento de la población exacerbado. El gobierno dejó de invertirle al campo, tuvimos una gran crisis y empezaron los periodos de inflación que todos conocemos y que finalmente nos llevaron a crisis de la deuda, a crisis de la balanza de pagos, a crisis de inflación, etc. Entonces, con este modelito, lo que pasó fue que en los 80s tuvimos que cambiar a lo que se denomina como el periodo neoliberal. Entonces, ya con el neoliberalismo, con una estructura ya abierta, de economía abierta, pues fue un duro golpe para nuestro sector campesino. ¿Por qué? Porque se vio en la necesidad de competir con las grandes industrias norteamericanas, con la gran industria canadiense en la cuestión de generación de productos para el campo. Entonces, no había manera. ¿Y en qué se decantó? Pues la población siguió migrando. Como las grandes ciudades mexicanas ya estaban copadas, ya estaban al límite y los salarios a la baja, pues empezaron a migrar a nuestro vecino del norte. Entonces, siguió una migración muy importante. El estado de Tlaxcala, y ustedes lo saben muy bien, es uno de los grandes proveedores de mano de obra de los Estados Unidos, que en términos económicos suena muy bien, pero ¿cuál es el impacto social que eso tiene? El impacto social que eso tiene es que ha habido una descomposición del tejido social en nuestros pueblos. Tlaxcala es un estado rico en eso, en tradiciones, en cultura, en fiestas patronales y sobre todo en el respeto y
amor que profesa la religión con el prójimo. A mí me ha sorprendido que en el tiempo que yo llevo trabajando en el estado de Tlaxcala, yo aquí en cualquier comunidad donde me meta, por lo más lejano que esté, cualquier persona que sale en la mañana te dice buenos días y buenas tardes. Eso ya no pasa en otros lados. Es algo que no se ha perdido. ¿Por qué? Porque finalmente es parte de las relaciones sociales que tiene la gente del Estado y que sin duda alguna tenemos que potenciar. Entonces, en esta sintonía, con la migración exacerbada que se ha dado, se ha ido descomponiendo el tejido social y por lo tanto, episodios de violencia, de delincuencia y de abandono de las familias, del rompimiento de las familias, pues cada día son más constantes. Entonces, ¿desde dónde se dio? Pues desde que se empezó a abandonar al sector campesino. El Estado es un fuerte productor de materias primas del campo, del sector primario, pero año con año han ido perdiendo apoyos. Entonces, eso es lo importante del foro, hacer un llamado a que es urgente dotar de los recursos necesarios al sector para que éste transite de la subsistencia hacia la productividad. Necesitamos recursos para mejorar la cadena productiva, necesitamos recursos para poder adquirir fertilizantes de calidad y no esas porquerías que nos venden en el extranjero, sino fertilizantes nacionales que no dañen nuestras tierras y que no dañen los productos a la larga. Necesitamos semillas, pero semillas que sean originarias de aquí del estado. Necesitamos semillas que no estén genéticamente modificadas. Necesitamos semillas que sí tengan buenos rendimientos, pero estos rendimientos sean a partir de la agricultura orgánica. Necesitamos también ayudar a la fase productiva, a incrementar la productividad de nuestras hectáreas, porque el Estado tiene algo que quizá le ha funcionado en contra de hace un tiempo, que es el minifundio. Aquí los productores tienen muy poca extensión de tierras. Entonces, esto en economía, lo que se le conoce como el punto de equilibrio, lo que se conoce como la economía de masas, es muy complicado. ¿Por qué? Porque finalmente con poca tierra tú tienes que producir para pagar tus costos y además tener una vida digna. Entonces es complicado. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues con tecnología. La tecnología nos puede ayudar en eso, mejores sistemas de riego, mejores sistemas de producción. Se sigue sembrando con la yunta y el buey, así como hace 400 años. Entonces, eso tenemos que cambiarlo y eso solamente lo puede cambiar el gobierno. No nada más el gobierno estatal, también lo pueden hacer los gobiernos municipales, pero es muy importante que sí tengan en la cabeza que es una estrategia que finalmente le va a dotar de recursos a la población, va a generar arraigo, que es fundamental, y va a dar la vida digna que tanto hemos buscado. Ya el gobierno federal está haciendo su parte y tan es así que hay un 4% de incremento, lo cual no había en años. Desde el 2015, si no mal me acuerdo, no había un incremento al sector. Y ya hay un 4%, que eso en miles de millones debe andar siendo como unos 20,000 millones, más los 2,700 que le acaba de asignar la Cámara. Creo que es un incremento importante. Siento también, y ya lo habíamos podido platicar aquí con la diputada y con doña Catalina, el tema de SEDATU es fundamental que pongamos el dedo en la llaga. SEDATU sí tiene una disminución de presupuesto. ¿Y para qué es importante SEDATU? Por el tema agrario. Muchos confunden lo agrario con lo agropecuario, no, son cosas totalmente diferentes. Lo agrario se refiere al tema de la tenencia de la tierra y lo agropecuario ya es a la productividad de esa tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tiene una disminución. Siento yo que sí tiene que haber un llamado de parte del Estado, no nada más de sus congresistas, no nada más de la población, sino también de sus mismas autoridades, para buscar un incremento al sector. ¿Por qué? Porque tenemos miles y miles de conflictos agrarios rezagados en el país y con menos dinero no los vamos a poder remediar. Si no los podemos remediar y no tenemos la tenencia de la tierra bien fundamentada en el Estado de Derecho, pues ¿quién va a poder producir? De nada va a servir que busquemos ahí crédito, que busquemos diferentes apoyos para incrementar la productividad, si finalmente la tenencia de la tierra no la tenemos dentro del Estado de Derecho, dentro del marco jurídico. Entonces es fundamental.
es fundamental que busquemos, que hagamos un llamado como sociedad, que hagamos un llamado como gobierno y que hagamos un llamado también desde el Poder Legislativo a que se revierta esta situación, porque entonces mucho del dinero que se le está dando ya a las secretarías de Estado se va a perder. Entonces es importante tener esto bien en mente. Entonces yo finalizo con el llamado a las autoridades que aquí nos acompañan a que todos los días pongan su granito de arena para que esta situación cambie de una vez por todas, que tratemos de ayudar al que menos tiene, que tratemos de evitar que el que mucho tiene abuse de los muchos que tienen poco y que busquemos un país mejor, un país de iguales, un país más justo y un país mucho más democrático. Muchísimas gracias y reciban un cordial saludo de parte del senador José Narro. Muchas gracias a nuestra participación. Bueno, una vez que ya nos han dirigido sus palabras todas nuestras autoridades, vamos a pasar a la parte técnica, a esta parte donde en el foro vamos a escuchar a estos especialistas que tienen unas ideas innovadoras que darnos para el estado de Tlaxcala. Le vamos a pedir al contador Carlos Mariano Coca Vázquez que nos realice su presentación denominado Proyecto de Innovación Tecnológica para mejorar la rentabilidad del campo tlaxcalteca mediante la elaboración y aplicación de biofertilizantes. Gracias, contador.